Buenas noches. Continuamos hoy y culminamos hoy nuestro ciclo de programas de Hablemos Claro. Hemos hecho el esfuerzo de traer a este programa a expectables hombres que tenemos en la República del Paraguay para demostrar que hay gente capaz, que hay gente decente y que hay gente honesta. Hemos traído de acuerdo a la especialidad de cada uno para tocar temas referentes a Itaipú, temas referentes a la salud pública, temas referentes a la seguridad, temas de historia y sobre todo y particularmente importante para el tiempo que estamos viviendo, temas electorales. Y hemos traído a uno de los ministros de la Corte del Tribunal Electoral de la República, quien nos ha esbozado la seriedad del trabajo que están realizando y que exige que nosotros también sepamos valorar el trabajo que están realizando y para que la ciudadanía pueda estar tranquila de que el proceso electoral va a ser transparente. Señores, comenzamos haciendo un pequeño resumen del tema que hace referencia a Itaipú, donde mucho se ha hablado, donde mucho se ha dicho, pero nuestros invitados acá en el programa fueron los únicos que dieron la precisa de lo que está ocurriendo en Itaipú. Fueron los que significaron el camino que tenemos que seguir y significaron la transparencia con que tenemos que actuar, la seriedad con que deben manejarse las cuestiones referentes a un bien tan importante para el país y que puede significar de que económicamente nosotros podamos tener el impulso necesario para arriba. Vamos a ver en este programa y en este mismo instante parte de lo que hemos traído y parte de lo que han dicho los compatriotas. Lo que sucedió, que va en contra de ambos pueblos, es que se perdió el horizonte de largo plazo. El bajar demasiado la tarifa puede conducir a que al cortísimo plazo el Brasil lleve el 85% del beneficio y el Paraguay apenas el 15%. Pero ¿qué va a ocasionar también? De que Paraguay, en vez de venderle a Brasil la energía, venda electrointensivas, como ahora está haciendo ya una licitación la ANDE. No estoy inventando algo muy raro. Entonces, esa situación es lo que más le perjudica al Brasil. El Brasil hoy en día podría comprar inclusive a lo mejor a $100 el megavatio hora, a $80 tranquilamente la energía de Itaipú. Pero en vez de pagar 40 o 50, quiere pagar 14. Entonces hay que usar un ardid. Y se puede quedar sin nada. Y finalmente el Paraguay coloca esa energía a electrointensiva y ¿quién es el que pierde? El Brasil. Esa falta de visión de largo plazo es un poco una esperanza que tenemos ahora con el cambio de signo que hubo en el Brasil, de que el gobierno que entre tenga una visión de largo plazo donde vea el beneficio para el pueblo a largo plazo y no para los empresarios que le llevaron al poder a corto plazo. El Tratado de Itaipú realmente, si bien nosotros no renunciamos a nuestra soberanía, y eso es muy importante, está escrito en unos términos donde la interpretación hace que Brasil especialmente abuse de su condición de ser un país más grande, con más recursos, con más todo, ¿verdad? ¿No es cierto? Más ejército, más territorio, más economía, no pagándole el precio de mercado por la energía a Paraguay. Entonces Paraguay no solamente le subsidia su desarrollo industrial a Brasil, que es sobre todo para grandes multinacionales, no tanto para el pueblo brasileño, sino que inclusive aceptamos, por ejemplo, que se aplica una tarifa por debajo del costo mucho tiempo, con lo cual se genera la deuda espúrea. Y Paraguay está casi a oscuras todavía
hasta los 90, ¿no es cierto? Solamente las zonas urbanas, que eran la minoría de la población, tenían energía eléctrica. O sea, tampoco sirvió Itaipú, como dijeron en su momento, no, esto es sin fines de lucro, pero va a servir para que Paraguay se desarrolle y todo, vamos a tener luz y va a ser casi gratis la luz. No, tampoco sirvió para eso, por lo menos no durante toda la dictadura. No sirvió tampoco para que tengamos transporte eléctrico, ni siquiera para que nuestro tren, que era uno de los primeros de la región, pueda convertirse a un tren eléctrico. Entonces realmente no nos sirvió para nuestro desarrollo, y hasta hoy hay una discriminación contra los pueblos indígenas que yo siempre señalo porque es como muy invisible todo lo que pasa con ellos. Para mí que una opción válida sería formar un comité binacional de negociación de venta de la energía de Itaipú. Porque en el mercado brasileño Itaipú entra como producto importado. Entonces tenemos que tratar de sacarle de todo ese montón de reglas que existe en el mercado, en el sistema energético brasileño, y ahí ver cómo obtener beneficio para los dos países. Así vamos a conseguir algo. Si obtenemos un beneficio de 100, 50 para ellos y 50 para nosotros, seguramente ellos van a estar de acuerdo. Pero si entramos en esa historia que nosotros queremos ganar todo porque ellos nos estafaron durante 50 años, no vamos a conseguir nada. Nosotros tenemos que valorar Itaipú hoy. ¿Vale cuánto? Cerca de 80.000 millones, 75.000 millones de dólares. Y nosotros somos dueños de la mitad. De la mitad de ese bien es paraguayo. Entonces nosotros tenemos que saber negociar, porque el dueño de lo otro es, de la otra mitad son ellos. Entonces tenemos que quitar resultados positivos para los dos. Ese es el enfoque que yo veo que tal vez funcione. Porque si vamos hablando, no, porque yo quiero libre disponibilidad porque voy a vender la energía a otros países. ¿A quién le vas a vender? Estos temas enfocados por estos compatriotas que vinieron en este programa son tan importantes y dilucidan muchas dudas que se tenían con relación al particular. Para nosotros significa Itaipú tan importante, le damos tanta importancia porque una buena negociación puede significar que el pueblo paraguayo reciba los beneficios de Itaipú y pueda significar el ascenso económico del Paraguay. Hoy vamos a recordar entre los temas que hemos tocado antes, el tema relacionado a salud pública. Una catastrófica situación que vive la República, y le hemos traído a un señor con mayúsculas, al doctor Aníbal Filártiga, que caramba, fue el mejor director del Hospital de Trauma, el mejor director, aunque por unos pocos días, del Instituto de Previsión Social. Y fue para nosotros un honor traer para que la ciudadanía escuche lo que él piensa de la salud pública. La misma cosa ocurre con lo que hizo el doctor Allí, que fue alto funcionario del Instituto de Previsión Social, dando cátedras de cómo salir de la situación escandalosa en que nos encontramos hoy en Previsión Social, generando ideas que si se las toma podemos mejorar de vuelta IPS y dar tranquilidad a los asegurados de la República. Vale la pena resaltar también la presencia de la doctora Esperanza Martínez, que fue ministra de Salud Pública, muy recordada sobre todo por las clases más necesitadas de la República. Ahora pido, por favor, pasen el material referente a salud pública y lo que dijeron las personas a quienes hemos invitado en el programa.
hay muy mala formación. Eso es tema para todo un programa. Hay en Pedro Juan Caballero 9 facultades de medicina, imagínense. Acá en cada garaje de cada esquina hay una facultad de medicina o de enfermería y el producto no importa. Se hacen médicos como chorizos. No importa que sean buenos o malos, hay que hacer cantidad. Eso hizo mucho daño, ese cambio de concepto del médico. Yo me acuerdo del profesor Neto o el profesor Rivero sentándose al costado de un paciente en el hospital de clínica, un paciente que viene del Paraguay profundo, que está con temor por su enfermedad, está con temor porque no sabe cuánto le va a costar y cómo va a pagar, está con temor porque no sabe si va a salir vivo y está tenso. ¿Por qué ese déficit acumulado? ¿Por qué esa caída libre del seguro de salud? Cuando nace el IPS en 1943-1950, se nace como un seguro de pensiones, de jubilaciones. Y quienes lo crean dicen, vamos a darle también un seguro de salud a los trabajadores que se afilian, sector privado. Y se crea el programa de salud de IPS. Perfecto. ¿Y cuánta plata va a ir al seguro de salud? Y de cada 100 guaraníes vamos a mandarle 39%, 39 guaraníes. Y estuvo bien ese porcentaje. Estuvo bien en aquella época cuando se pensó en unos 200, 300 mil asegurados, cuando se pensó que la medicina más cara, que el medicamento más caro a lo mejor era la penicilina, cuando el aparato más sofisticado en aparatología médica era un aparato de rayos X, en fin, y cuando el vademécum institucional no pasaba de 50 medicamentos, los básicos, el mercurocromo, el antibiótico, etc. Pero ¿qué pasó? Que la demanda sobre el seguro de salud creció a una velocidad exponencial. ¿Por qué? Por el encarecimiento de la medicina, por la diversificación de las especialidades médicas. Cuando se crea el IPS no existía gerontología y esas cosas, hoy existen y otras muchas especialidades. Y tampoco se pensó que llegaríamos a 1,5 millones de asegurados, a una aparatología médica que no tiene ninguna institución privada, salvo creo algún que otro aparato que está por ahí en una institución muy emblemática del sector privado. No hay otra institución que tenga ese arsenal en aparatología médica. Yo creo que el tema de la salud pública es un tema de prioridad en el Paraguay, que nunca ha tenido una voluntad política de invertir para construir un sistema basado en el derecho a la salud. En el Paraguay la mayoría de la gente cree que el sistema de salud es un regalo de los políticos y que hay que mendigarle a alguien, a un operador, a una autoridad para conseguir cama, para trabajar en el sistema de salud, para conseguir medicamentos, insumos. Y la gente no piensa que porque paga impuestos y porque es un ciudadano, la Constitución le protege y debería acceder a un sistema de salud gratuitamente, oportunamente, y debería resolver sus problemas de salud. Y ese es el gran desafío para el próximo gobierno. Escuchamos las valiosas opiniones de personas que probablemente sean las que más saben del tema de seguridad y de salud pública. Entonces, vamos a dar un pequeño corte para continuar luego con los otros temas que vamos a examinar. Una preocupación nuestra fue precisamente el tema referido a la justicia del Paraguay.
Y así hemos traído al doctor Óscar Paciello, al doctor Emiliano Rolón, al doctor Gustavo Santander y al doctor Hugo Estigarribia, altos exponentes de la civilidad jurídica paraguaya, para darnos su versión con relación a este importante tema. Lo escuchamos. Yo creo que no es el diseño, no es la conformación en sí del órgano, sino las personas que lo integran. Eso es lo fundamental en mi concepto, ¿verdad? Porque no podemos negar que pueden haber muy buenos senadores, muy buenos diputados, pero a quienes eligen estos cuerpos para que los representen. Ahí está el punto. Hay buenos abogados, hay no tan buenos abogados, pero a quienes elige para que nos representen. Y así en todos los campos, ¿verdad? Entonces, para mí, no tanto tocar la conformación de estos órganos, sino un trabajo de base mucho más intenso que se impone. Y al inicio del programa lo hablamos, la formación de los profesionales. Es cierto. Y doctor, no nos resta otra cosa que mirar con optimismo la suerte de la República, el futuro del país. No podemos seguir en las condiciones en que estamos. No puede ser que en este país es donde toquemos este podrido. En las tres concepciones, democrática, social, de derecho y republicano, hay un sujeto preeminente. Ese sujeto preeminente es el ser humano, a quien el Estado le debe asistencia en función de servicio, a veces de docencia, a veces de justicia, a veces de salud, etcétera, pero en todos los casos es el Estado que brinda, y solamente se justifica en la medida que cumpla con los objetivos de ese destinatario, que es el pueblo. Un poco el diseño, que es bueno siempre hablar, porque nosotros creemos que simplemente la ley es el producto de una concepción de alguien, y en realidad siempre tiene un contenido ideológico profundo. Creo que nuestro mayor problema en reforma de justicia, en reforma de instituciones básicas, está precisamente el bajo nivel cognitivo que a 22 años de la vigencia práctica de los códigos penal y procesal penal y a más de 30 años de la Constitución Nacional, no tenemos todavía el suficiente crecimiento, que es un poco la preocupación mayor que tenemos hoy. El Ministerio Público en general tiene una muy baja credibilidad ante la sociedad y que justamente representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, pero hoy tiene muy baja credibilidad. Significa que la sociedad o la gente no cree en el Ministerio Público, y eso es muy grave para la institucionalidad de la República. Pero nosotros necesitamos un Ministerio Público que lidere a la sociedad, y el liderazgo tiene que ser jurídico y moral, ¿verdad? Jurídico en el sentido de que el Ministerio Público tiene que, como órgano unipersonal y vertical, tiene que establecer líneas con respecto a muchos aspectos del proceso penal, porque al final la actuación de la Fiscalía se refleja mucho en la parte penal, ¿verdad? Porque representa a la sociedad justamente para la persecución de hechos punibles que afectan a la sociedad. Y por lo tanto, actualmente, o hace mucho tiempo, que la Fiscalía perdió ese norte de establecer líneas jurídicas para dar previsibilidad al ciudadano. Hoy se prioriza la militancia a la intelectualidad, que no son enemigas. Militancia e intelectualidad no son enemigas, de ninguna manera. Pero el operador político, o el cebador de tereré, o el parrillero, o el chupamedia, o el que pone plata, es el que está encabezando las listas, o el que es servil, adyecto o compinche, o encubridor o cómplice de hechos delictivos del gobernante de turno, y va a permitir impunidad al gobernante de turno. Ese es el candidato, o eventualmente responde a grupos económicos determinados que quieren hacer negocio, ¿verdad? Entonces se deja el intelectual de costado, y el intelectual tampoco ya no quiere intervenir en la política porque es un campo desagradable, no se quiere meter en el barro para no ensuciarse. Entonces yo creo que el gran desafío tiene que ser
cambiar eso, ¿verdad? O sea, el rol de la intelectual tiene que ser cambiar esta dinámica, y también los partidos políticos deben priorizar la formación de cuadros y de gente formada y preparada. Tan interesantes las explicaciones dadas por estos compatriotas, que ahora vamos a pasar a otro tema también muy importante, el tema relacionado a las relaciones internacionales, que hoy más que nunca tienen una vigencia, por lo que nos remitimos directamente a señalar que hemos traído al embajador por primera vez en la historia del periodismo nacional. Se ha traído al embajador ruso a nuestro país, el señor Alexander Peskavich. Le hemos traído al ex ministro de Relaciones Internacionales, el doctor Rubén Ramírez. Le trajimos a alguien que más sabe sobre cuestiones de China continental, el doctor Jorge Peralta, quien nos ha ilustrado, y vamos a escuchar de vuelta su exposición de una manera magistral. Y finalmente, el señor Francisco Fernández, el embajador de Cuba, quien nos habló del bloqueo que desde hace 62 años viene sufriendo este pueblo hermano. Escuchemos pues las manifestaciones vertidas por estos que vinieron al programa. El tema de la carne, que siempre nos importa a los paraguayos, cuando tenemos siempre dificultades en la exportación por ser un país mediterráneo. ¿Continúa la exportación de carne vacuna a Rusia? ¿Y cuál es el sistema de pago que se está dando en estos momentos? En las condiciones que tenemos hoy en día, en el contexto de las sanciones impuestas contra Rusia, los empresarios paraguayos encontraron modos de seguir con los envíos de carne con éxito. Entonces los envíos sí continúan, pero yo no voy a profundizar mucho en el tema de métodos. Está muy bien. Я захватил с собой данные Центробанка Парагвая. Tengo conmigo algunos datos del Banco Central del Paraguay, y según los mismos, el año pasado, el año 2022, en comparación con el año anterior, que es 2021, los envíos, las exportaciones paraguayas de carne a Rusia cayeron un 11%, pero al mismo tiempo las exportaciones de menudencias crecieron el 10%, y los envíos de tripas también crecieron 20%. Entonces, a fin de cuentas, las cooperativas paraguayas incluso aumentaron un poco sus ganancias. Выросли доходы парагвайских кооперативов, которые поставляют мясную продукцию в Россию. В целом же. Pero al mismo tiempo, para seguir desarrollando la cooperación económica comercial entre Rusia y Paraguay, es necesario crear herramientas que puedan coadyuvar a este desarrollo. Которые будут ее способствовать. Desde la perspectiva bilateral, China no acepta sostener relaciones consulares o comerciales con Paraguay, porque señala de que para el efecto sería condición sine qua non de que Paraguay rompa relaciones con Taiwán, teniendo en vista que ellos reclaman la soberanía sobre ese espacio territorial que es la isla de Formosa, como la denominan ellos. Y esto plantea un gran desafío también para nuestro país, no solamente desde el punto de vista de la política internacional, sino que de qué manera nos vamos a preparar para abordar un escenario en el que no podemos estar fuera de las discusiones del mayor mercado global hoy día, particularmente para los productos agrícolas y pecuarios, donde Paraguay es sumamente competitivo y un amplio exportador, pero también para los aspectos defensivos, donde China es el principal exportador de productos industrializados
y obviamente habría que analizar todos los temas ofensivos de nuestra oferta exportable y defensivos desde también el desarrollo de nuestra industria y del sector productivo con valor agregado. Yo no deseo una política paraguaya internacional que sea mendicante, y que tampoco se sostenga sobre una cooperación financiera coyuntural, sino que más bien se construya sobre la posibilidad de desarrollar lo que más necesita Paraguay: el acceso a los mercados internacionales, poder vender la producción fruto del trabajo y el esfuerzo paraguayo, de la inteligencia y de su productividad y competitividad. Eso es lo que nosotros reclamamos siempre. Paraguay es el único país que tiene un tremendo déficit en la balanza comercial. 3.684 millones de dólares año, cifra del 2021, 99% de déficit. ¿Por qué eso? Porque muchos de nuestros productos no pueden venderse libremente en China por falta de relaciones diplomáticas, en el cual, por ejemplo, soja y carne, instituciones de países que no se reconocen, SENAXA o certificados de origen y ese tipo de barreras, tenemos para poder exportar libremente. Así que tenemos que vender a un precio más bajo a otros países que le venden después a China a un precio más alto, ¿verdad? Doblemente caro. Doblemente, probablemente doblemente más caro. Entonces, estos son motivos que nos llevan a pensar por qué Paraguay no tiene este acercamiento a China, ¿verdad? Un dato más que quiero dar tiene que ver con la balanza comercial. Pero veamos un poco cómo están nuestros niveles de exportación, ¿verdad? A China. ¿Paraguay le puede vender algo a China? Sí, ya le vende, pero muy poco. Son productos como desperdicio de cobre, madera, ciertos aceites esenciales, semillas oleaginosas, cueros y pieles, que nos sumaron más que 30 millones de dólares año en el 2021, ¿verdad? Apenas 5 productos que sí se pueden exportar, pero la gran inmensa mayoría de los productos que realmente el Paraguay puede exportar a China no lo está haciendo por esta cuestión de las relaciones diplomáticas. Sin embargo, sí se importa muchísimo de China. De hecho, China es nuestro mayor socio del lado de las importaciones, porque más del 30% de todo lo que se importa a nivel nacional, más o menos hablamos de 12 mil millones de dólares que Paraguay importa a nivel internacional promedio, entre 3.000 a 4.000 millones de dólares es lo que se exporta de China. 185 países en la ONU votaron en noviembre contra o a favor del levantamiento del bloqueo. Solo se oponen Estados Unidos e Israel. Es algo que la comunidad internacional reconoce que es un crimen, genocidio. Fíjese que es una de las pocas leyes o resoluciones en la ONU que dice quién es el que lo aplica y a quién se lo aplica, y le pone nombre y apellido. Es decir, bloqueo económico, financiero y comercial impuesto unilateralmente por Estados Unidos a Cuba. Si se busca en la relación de resoluciones de la ONU, no muchas tienen ese nivel de precisión. Y ha permitido a Estados Unidos, pese a ser ilegal, pese a ser unilateral, pese a violar el derecho internacional, no tiene justificación. Entonces, de hace unos años para acá, unos 15 años para acá, están buscando otros argumentos, otras formas de justificar, de decir hay que sustentar ese bloqueo. Y ahí vienen las medidas unilaterales y las listas espurias. El barco que ose tocar puerto cubano tiene que esperar 6 meses para tocar puerto norteamericano. Entonces, ¿qué influye eso en Cuba? O le pagamos el regreso vacío a ese barco, o le tenemos que decir deja la mercancía en otro puerto. Entonces, ese precio de ese televisor o esa mercancía se duplica o X veces, porque tenemos que usar entonces un barco nuestro con otro personal, otro seguro, otro flete para ir a buscar esa mercancía. Entonces, son ejemplos que nosotros los ponemos para graficar, ¿no? Para que no se vea que es un discurso. Y también hablaron de pretexto. Entonces nosotros lo que dijimos fue, bueno, pues quítennos el pretexto, quiten el bloqueo, a ver cómo tocamos. Si estamos haciendo todo esto por nosotros y por los demás países con los que podamos cooperar,
¿Cuánto más no se podría hacer si no estuviera bloqueada la economía de la isla? Escuchamos las fantásticas expresiones de estos exponentes de la comunidad internacional. El mundo de las relaciones internacionales exige cada vez más y hoy creo que se impone que nuestro país tenga un ministro de Relaciones Internacionales de primera, capaz, honesto y patriota, que es lo que hemos perdido los últimos tiempos en este país. Pasamos a desarrollar el tema que lo hizo uno de los integrantes del Parlasur, el diputado Ricardo Canese, que habló sobre la historia de la Guerra Grande, sobre parte de lo que muchos desconocían y que es importante que el pueblo paraguayo sepa, y vamos a volver a tocar la historia del Paraguay en el programa de estudios de la primaria y secundaria en los próximos años. Lo escuchamos pues a nuestro parlasuriano. Transformar los currículos de educación nomás y de nuestro país va a ser una batalla tremenda porque los antilopistas están metidos, y ojo, yo voy a decir una cosa con responsabilidad, están financiados por los sucesores de Pedro II, del imperialismo. Le dan una platita a algunos historiadores, entonces ese historiador vende su alma al diablo, literalmente al diablo, la vende, porque recibe unos pesitos y entonces él ya comienza a escribir en contra de López, en contra del pueblo paraguayo. Lamentable, pero ocurre. Lamentable, pero ocurre. Entonces no va a ser fácil esa batalla, pero yo te diría va a ser tremendamente popular. Vamos a tener la inmensa mayoría del pueblo paraguayo que va a estirar eso. Y ojo, también del pueblo argentino, también del pueblo uruguayo y gran parte del pueblo brasileño que también, mira, a mí me han dicho los parlamentarios, progresistas, es cierto, los bolsonaristas no. Y eso es hasta un motivo de orgullo, que los bolsonaristas estén en contra de este trabajo. Magnífico. Pero la gente progresista de Brasil me dice, esta es la verdad. Coincidimos plenamente con esta verdad y queremos impulsar. Eso me han dicho parlamentarios brasileños. Pido un pequeño paréntesis para continuar después con otros temas que hemos enfocado en este programa y que son igualmente muy importantes. Pasamos pues al descanso. Bueno, continuando con nuestro programa, ahora queremos presentar lo que hemos traído acá en este programa, queriendo ser amplios, a candidatos de todos los partidos y movimientos existentes en el país. Lo trajimos a Bavia Prellar, a Tito Saguier, a Braulio Martínez, a Rafael Aguanes Elaíno, a Soledad Vargas y a Darío Garcete. O sea, 2, 4, 6 candidatos a diputados y senadores que esperemos que nos den lustre en cuanto ingresen al Parlamento Nacional. Lo escuchamos a cada uno de ellos. Lo que nosotros debiéramos tener permanentemente es la formación de todos nuestros funcionarios, desde el ordenanza hasta el de más encumbrado nivel, porque ellos son los que están en relación directa día a día con el usuario de la justicia. Llámese el afectado por algún problema o el abogado que está permanentemente litigando. A esa gente hay que capacitarla. A esa gente hay que darle un lugar especial. A esa gente hay que pagarle un sueldo que permita que no tenga bajo ningún sentido posibilidad de tener que ir a buscar una diferencia o un diferencial para poder cumplir con las necesidades básicas de su hogar, de su familia.
tenemos que darle al funcionario judicial los recursos necesarios para que trabaje tranquilo, para que pueda atender y dedicarse a full a su función y nada más que a su función. El Partido Colorado que viene gobernando no ha avanzado en ese sentido. Coste que han han administrado el país desde la aprobación de la Constitución del 91 y 92, salvo ese interregno de 5 años, Lugo y de Franco. Pero no se avanzó nada, se sigue con el antifundismo, se sigue con una economía salvaje, donde los que son los abanderados de esta economía resulta que son todos corruptos, sinvergüenza, y que se ufanan de generar fuentes de trabajo en base a la corrupción. Pues es un absurdo. Entonces, yo creo que tenemos que desarrollar una legislación orientada a hacer práctica y realidad esos presupuestos. La representatividad en democracia es fácil de entender, ¿verdad? Porque a esta altura no podemos pretender tener un gobierno directo como podría haber existido en las polis griegas antes de Jesucristo, ¿verdad? Hoy, ¿dónde van a entrar 7 millones de paraguayos para gobernar directamente? Eso es imposible. Entonces se ha creado ese sistema de representación. Pero ¿qué representación tiene que ser? ¿Quiénes tienen que ser los representantes? Vuelven al Congreso gente que ha sido sancionada por el Congreso. Sí. La estrategia global de las grandes potencias se rigen por intereses concretos. Y cuando en 1898 invaden Puerto Rico los Estados Unidos en la guerra que perdió Francia, aliada a España con Francia, perdieron esa batalla y los Estados Unidos ocuparon Puerto Rico, ellos tienen la ciudadanía norteamericana, nacionalidad puertorriqueña y ciudadanía norteamericana. Y se los dio porque necesitaban los Estados Unidos reclutar soldados para la guerra, fundamentalmente para la Primera Guerra Mundial. Entonces eran para carnes de cañón, no era porque querían el progreso o el bienestar de los pueblos. Entonces hay que fijarse bien, y lo has señalado muy claramente, compañero, las maniobras, los actos que ellos están desarrollando supuestamente como ayuda, como cooperación. Y me trae a colación lo que una vez dijo Gorbachov cuando cayó la Unión Soviética. Le dijeron, ustedes están cambiando, todo el planeta va a cambiar, porque hay que cambiar el método de la confrontación por el método de la cooperación. Pero ¿qué está haciendo China? China coopera si le conviene y si no le conviene no coopera. Ese método es lo que realmente se va a desarrollar, y si el Paraguay no sigue acompañando políticas imperialistas, políticas agresivas de desigualdades, no va a llevar a buen puerto a nuestro pueblo. Por ello, tiene que haber un cambio, no solamente económico, también política y cultural. No puede haber un proceso de cambio victorioso solamente con la economía, si no hay un cambio de cultura hacia ella. Yo digo siempre, nosotros tenemos que comenzar con la constitucionalidad de las leyes. ¿Qué implica eso? La Constitución debe ser nuestra Biblia, en el cual todo el día tenemos que revisar artículo por artículo, proyecto por proyecto, si es constitucional o no es constitucional, si está con lo que establece para los tratados y convenios internacionales, conteste con lo que el marco constitucional manda, tanto en la cuestión interna nuestra, también en todo lo que hace a la ley interna nuestra. Porque no tenemos que salir de ese marco, porque ella se elaboró para eso. Siempre yo le digo que la Constitución es un edificio gigante que se construye con una idea y con una finalidad, y quienes entran y lo habitan deben sujetarse a los preceptos que ella establece y manda.
y mantener esa forma la soberanía también, porque en ella se haya reflejada nuestra condición de paraguayo y de nación en el contexto universal. En fin, también me preocupa mucho la parte interna de la casa. No podemos trabajar con funcionarios que no tienen seguridad jurídica, están sujetos a los vaivenes de los que están de turno, del partido al cual pertenece. Eso es algo aberrante, es grosero. Solamente se ve en el Paraguay y en algunos países vecinos nuestros que adoptan esa medida, que es pernicioso, es malo. Tenemos que institucionalizar y profesionalizar. Acá estamos acostumbrados últimamente a medir el progreso por metro lineal asfaltado, por metro cuadrado construido, y nadie se acuerda del alma que es la cultura, nuestros saberes ancestrales, nuestra sabiduría popular, lo que venimos, lo que somos, se está olvidando. Pasa que en el Parlamento están sentados en una gran medida y en gran porcentaje representantes de quiénes. Representantes de los financistas de las campañas están sentados ahí. Representantes de enormes e inmensas corporaciones que por algún motivo les interesa lo que puedan sacar de ese voto, el del futuro, y apoyan esta candidatura, apoyan esta. Y los financistas de las campañas son los que dirigen y monitorean después lo que pasa en ese Parlamento. Yo cuando estoy en reuniones, pues estoy recorriendo el país, les pregunto y con sinceridad me van a contestar. ¿Ustedes creen que una persona que está pagando una publicidad que cuesta millones y millones y millones, como sabemos, a quién le va a atender el teléfono el día de mañana? ¿A usted, señor, de allá del Bañado o del barrio tal o de la compañía tal, de tal departamento? ¿A usted le va a atender el teléfono el parlamentario? ¿O al fulano que le dio un cheque de 100 millones de guaraníes para su campaña? Seamos sinceros, ¿a quién le van a atender? ¿A quién le van a recibir en su oficina? ¿A esa comisión vecinal que va a venir con un problema? ¿A esa comisión de personas con discapacidad o con capacidades diferentes que también están tan abandonadas? Porque acá existe un abandono de la economía del cuidado, como le llama Sole con mucho acierto. ¿A quién le van a atender? Le van a atender al que financió la campaña, al que puso el dinero. Y nosotros tenemos que volver a recuperar la representación popular del Parlamento, porque el Parlamento es una figura icónica, la Revolución Francesa, y cuántos ejemplos tenemos. La institución más importante. Es la institución más importante, es la institución donde se muestra la voz del pueblo. Y en este momento se escucha la voz de los financistas en las campañas, de las campañas en el Parlamento. O sea, no está representada la gente. Hay que ayornarse, hay que actualizarse, porque si no la juventud no encuentra un espacio en un partido político que quedó en el tiempo, que no evolucionó. Entonces hay que buscar las formas creativas que motiven a la juventud. Yo ahora veo también poca juventud comprometida en esta campaña electoral. Veo gente mayor, pero no tanta gente joven. Hay, pero no tanta. La gente joven ya no le importa nada, están como decepcionados de todo y no quieren más participar porque creen que es inútil su participación, que no va a servir de nada. Así lo expresan. Y es una pena que nosotros no supimos a tiempo hacer algo para que esta juventud no se sienta tan decepcionada. Pero nunca es tarde. Las exposiciones vertidas, las escucharon ustedes, son muy, muy importantes, a las que yo quiero añadir un hecho significativo. Estamos ante la presencia de una intervención de un país extranjero en los problemas internos de la República. Y bueno, hemos manifestado en la última oportunidad que estuvimos frente a esta Cámara que existen dos leyes que les permiten a los extranjeros y en particular a los norteamericanos venir a intervenir en todos nuestros asuntos internos. Al extremo se ha llegado de que un juez, un secretario de un juzgado de paz de San Pedro de Guamandillú fue objeto de ser designado corrupto por los Estados Unidos. Mañana probablemente el churero, el caramelero, va a ser también designado corrupto por ellos. Entonces, a los parlamentarios que vienen, la primera
la primera disposición que tienen que tomar, derogar esas dos leyes que van en contra de nuestra soberanía, en contra de nuestra seguridad jurídica, en contra de nuestra economía. Señores parlamentarios, mucho ojo con esto y actuar en su consecuencia. Ahora vamos a escucharlo y es muy importante porque mañana, pasado, tenemos las elecciones generales en el país. Y hemos traído, persuadido de la importancia de sus manifestaciones y de su idea, acá al doctor Jaime Bestar de la Justicia Electoral, que hace muchos años está, creo que es el más veterano allí, y sus expresiones fueron muy oportunas. Lo escuchamos pues al doctor Bestar. Y es sensible hablar de la crisis de las instituciones, en general en Latinoamérica y por qué no decirlo en buena parte del mundo. Y para nosotros como Justicia Electoral, el principal objetivo, te diría que es crear confianza y transmitir confianza en el electorado. Contrariamente a lo que hacen algunas posturas políticas en muchos lugares, que es crear lo que se ha denominado en la doctrina la narrativa del fraude, es decir, de antemano establecer una suerte de itinerario como advirtiendo que se va a producir un fraude, advirtiendo que se va a producir un fraude. Lo hizo Bolsonaro hace poco. Y bien dijiste dos cosas: la institución electoral se mostró con mucha madurez y firmeza, y Lula, que yo lo considero, y por qué no dar una opinión política, un gran político, hizo 2 periodos de gobierno exitosos y tuvo la inteligencia, la fortaleza de ánimo de pasarse en la cárcel 1 año y medio en un proceso, bueno, para otro momento dejémoslo ahí, pero bastante discutible. La fortaleza de salir y ganar las elecciones y actuar con madurez. Bueno, escucharon las expresiones vertidas por el doctor Bestar. Y eso nos lleva a un hecho muy particular que se está dando hoy. Se está queriendo enturbiar el acto eleccionario. Hay personas, hay candidatos, y tenemos que señalarlo con nombre y apellido, porque a eso estamos acostumbrados, a actuar con objetividad, con seriedad y con responsabilidad. Imagínense, la lista encabezada por Efraín Alegre pide que los militares vayan a intervenir en el acto eleccionario como custodios del acto eleccionario en sí. Eso no está consagrado por la Constitución, para eso está la policía, y es un exabrupto esto que había manifestado este señor, que no es la primera vez que lo hace, porque también como prueba de su no amor a la libertad de prensa, manifestó que no va a permitir que los exponentes de un medio de información de una corriente determinada no van a poder ingresar en sus salas. Pero señores, ¿dónde está la amplitud? ¿Dónde está la libertad? Esto es una calamidad que se está dando ya hoy antes de ser el presidente de la República. Y la Soledad Núñez, candidata a vicepresidenta, la esposa de alguien que estuvo generando a través de organizaciones no gubernamentales el control electoral, señores, esto es el acabose. No puede ser. Hasta quisieron que el TRE no funcionara y que funcionara solamente lo que decía la organización no gubernamental a cargo del marido de Soledad Núñez, candidato también creo que a parlamentario. O sea, esto nos demuestra la calidad de estos señores que quieren cambiar el país. ¿Cambiar en qué? Para volver a la época en que Stroessner cerraba ABC Color, para volver al tema ya superado de las cuestiones referentes a la justicia electoral. Hoy tenemos seguridad, señores, tenemos transparencia, tenemos confianza en la justicia electoral, y los paraguayos que van a votar mañana tienen que ir con la convicción de que su voto será respetado y que finalmente el voto mayoritario
dará ganador a quien corresponda como ganador. Así que, señores, terminamos nuestro ciclo de programas en esta noche. Y quiero terminar agradeciendo a todos los funcionarios del canal que se esmeraron por tratar de poner a nuestra consideración todo lo que la técnica y la ciencia tienen en sus manos. Hemos traído acá la decencia como norma de conducta en el manejo de la publicidad y que quisimos hacer saber a nuestro país que se puede ser decente y que se puede ser objetivo y que a través de ustedes, señores, llevamos a todos los rincones del país donde se ve este programa la seriedad de nuestra plataforma y la seriedad de las observaciones de nuestros invitados. Aprovecho también para agradecer a una persona que estuvo conmigo desde un comienzo, un extraordinario hombre, conocedor de este tema y a quien le doy un fuerte apretón de manos por la cooperación que ha dado para dar lucidez a este programa. Y me estoy refiriendo a un hombre ya muy conocido, el señor Roberto Paredes. Muchas gracias, señores. Volveremos en otra oportunidad, pero por hoy damos por culminado el ciclo de lo que hemos hecho hasta hoy. Pasaron 6 meses, pero hoy termina nuestro ciclo y vamos a volver con posterioridad, Dios mediante. Muchas gracias.